hipoxia porque no hemos llegado hasta los 2 milímetros o hasta 1 milímetro de presión parcial de oxígeno, ella no va a soltar ese oxígeno por la gran afinidad que tiene esta proteína por su sustrato, ¿verdad? Por su ligando en este caso, perdón, porque no es enzima, es una proteína, por su ligando, que es el oxígeno. En cambio, la hemoglobina tiene menos afinidad y eso se debe también a su función que la vamos a estudiar más a fondo en la clase. Entonces, de acuerdo a estas afinidades, así son las funciones de estas proteínas, ¿verdad? Así son las funciones que ellas tienen. Así que le voy a pedir a Daniela Sofía Martínez, ¿sí? Que me diga cuál es la función de la mioglobina y de la hemoglobina. Lo que yo recuerdo es que la mioglobina va a ser la que, va a ser como un almacén de oxígeno para los músculos, creo. Y la hemoglobina va a ser la que transporta, más que todo oxígeno y no recuerdo más, pero sé que el oxígeno es el de mayor cantidad. Ok, gracias Daniela. Entonces tenemos, ¿verdad? Las funciones de la mioglobina de almacén de oxígeno a nivel de tejido muscular, por eso se llama mio, ¿verdad? Mioglobina, porque viene de mio, que es de músculo, ¿verdad? Esa palabra. Entonces la mioglobina ubicada en tejido muscular, la hemoglobina, acordémonos que anda circulando adentro de los eritrocitos en sangre, ¿verdad? Así que ella anda transportando oxígeno, pero a su vez anda cargando otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, este gráfico lo tenemos que tener bien clarito como el agua, ¿verdad? Porque a partir de este gráfico es que nosotros vamos a entender todo esto que hemos estado hablando. Así que vean ustedes que tenemos y que lo vimos en la clase anterior, porque ahorita solo lo estamos recordando, ¿sí? Tenemos estas dos curvas, una corresponde a la mioglobina, la otra corresponde a la hemoglobina, y por ahí Luis Eduardo nos había dicho, ¿verdad?, que la afinidad se miraba precisamente por estas curvas, ¿sí? Nosotros las logramos representar porque si ven ustedes la mioglobina tiene una curva hiperbólica, una curva simple, ¿verdad?, donde nos está demostrando la afinidad que ella tiene. Vean que ella, aunque hayan una presión de oxígeno muy baja, andamos por aquí en este nivel de 1 o 2 torr o milímetros de mercurio, aunque sean muy bajas esas presiones parciales de oxígeno, vean que ella está bien sujeta, ¿verdad? Bien sujeta a el oxígeno desde ese momento y ella, ¿verdad?, lo va a liberar hasta, ¿verdad?, que llegue a un nivel menor de 1 o de 2 milímetros de mercurio. Al contrario, la hemoglobina, podemos ver, ¿verdad?, que tiene una curva simoidea, una curva en forma de S, lo que demuestra que ella es diferente en estructura y en afinidad al oxígeno. ¿Sí? Entonces ella va a tener una afinidad menor porque al estar en el P50, que está representado aquí como 0,5, ella, ¿verdad? Si hiciéramos el ploteo aquí del gráfico, hiciéramos aquí la correlación, ¿verdad? Llegaría a este 50%, ¿verdad? Llegaría a una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 26 milímetros de mercurio, 26 torr. Lo que demuestra, ¿verdad?, que ella tiene menor afinidad, pero eso no es malo. Al contrario, es una situación excelente para la función que tiene la hemoglobina. Fuera malo en el caso de la mioglobina, que tiene otra función, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto que les voy a mencionar y que por lo que vamos a seguir estudiando ya es un poco nuevo, ¿verdad? La hemoglobina posee un comportamiento cooperativo para unir oxígeno. Por eso es la forma de esta curva, una curva sigmoidea. Nos está representando que ella representa o que posee un comportamiento cooperativo, porque ella tiene 4 subunidades y esas 4 subunidades deben de estar trabajando en conjunto para que la proteína funcione correctamente. No puede estar trabajando una hace una cosa y las otras 3 cadenas son independientes, ¿verdad?, de esta cadena. Entonces eso no existe para esta proteína. Bien, acá tenemos otra situación, ¿sí? Y acá, por favor, pongan mucha atención. Eso es lo que vamos a ver. Fíjense que estas proteínas, y nos vamos a referir principalmente a la hemoglobina, vamos a seguir viendo mucho a la hemoglobina,
tienen, ¿verdad? Estas curvas que habíamos visto, este es el de la mioglobina, este es el de la hemoglobina. Vean la curva hiperbólica de la mioglobina y la curva sigmoidea, ¿verdad? De la hemoglobina. Comportamientos diferentes por sus funciones diferentes debido a que su estructura es diferente, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos primero en la hemoglobina, vamos a ver primero que en los pulmones, si nos fuéramos hasta el final de este gráfico, en esta posición, que es la presión parcial de oxígeno a 100 milímetros de mercurio, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo a nivel fisiológico en nuestros pulmones. Calculado, ¿verdad? Que en nuestros pulmones existe esta presión parcial de oxígeno, 100 milímetros de mercurio. Entonces se ha calculado, y está representado en el gráfico, que en ese ambiente de esa saturación de oxígeno, hay un 98% de hemoglobinas unidas al oxígeno. Entonces lo podemos ver en esta primera línea, acá, ¿verdad? Ya del eje Y, que viene del eje Y, donde vemos que está un poquito más abajo la línea dibujada de la fracción del 100%, acá, ¿verdad? De la hemoglobina. Estas son las hemoglobinas y esta es la presión parcial de oxígeno. Entonces vemos que este 1 representa un 100% de hemoglobinas y acá el 100% de presión parcial de oxígeno. Entonces, vean que está un poquito abajo, es lo que nos está representando el gráfico, es que el 98% de esas hemoglobinas va a unir oxígeno a un 100%, a una presión parcial de oxígeno del 100%. Bien, del 100 milímetros, perdón, de mercurio. Ahora fijémonos qué es lo que va a pasar con esta situación que tenemos acá. Estas líneas de diferentes colores, en este caso me está representando a un tejido en descanso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en descanso, nuestros tejidos periféricos, no estamos hablando de los pulmones, sino que en los tejidos, en el músculo, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno baja a 40 milímetros de mercurio, que es lo que tenemos acá. Entonces veamos que, lógicamente, como ha bajado la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina ya no está uniendo a un 98% de oxígeno, sino que un 77% de oxígeno aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en el otro caso? En un tejido en ejercicio. Si estamos corriendo, estamos bailando, ¿qué es lo que pasa? Pues cambia la presión parcial de oxígeno, lógicamente, ¿verdad? Ya no es de 40, sino que es de 20, ¿sí? Está representado acá. Y ya no está unida un 77% de esas hemoglobinas, sino que un 32% aproximadamente, ¿sí? ¿De qué me sirve entender esto? De la capacidad de entrega de transporte que va a tener la hemoglobina. Fíjense ustedes que en el 100% decíamos que la hemoglobina estaba unida en un 98% al oxígeno. Pero al momento de que haya venido viajando la hemoglobina a lo largo de los tejidos, sale de los pulmones en sangre, ¿verdad? Y va viajando alrededor de los tejidos, ella ha tenido la capacidad de descargar un 21% de ese oxígeno a los tejidos en descanso. Porque si restamos 98 menos 77, me queda 21%. ¿verdad? Eso es lo que entregó la hemoglobina a los tejidos. ¿Qué es a los tejidos en descanso? ¿Qué es lo que pasa si ella quiere entregar oxígeno cuando nosotros estamos haciendo ejercicio? Pues lógicamente va a descargar más oxígeno, ¿verdad? Su capacidad de transporte le permite descargar un 66% de oxígeno, que es un montón de oxígeno, ¿verdad? A esos tejidos que están en ejercicio y que requieren oxígeno para que no lleguen a niveles, ¿verdad?, de carencia, donde lo que van a empezar a hacer es a saturar el ambiente con ácido láctico si no hay oxígeno, porque vamos a estar realizando glucólisis anaeróbica. Entonces vean que el oxígeno se va a descargar en mayor cantidad, lógicamente, en un tejido en ejercicio. Esto gracias a la capacidad transportadora de la hemoglobina. ¿Qué pasará si pusiéramos este mismo ejemplo con la mioglobina? Ella en un tejido en descanso, fíjense que solo logra descargar un 1%. A diferencia del 21% que la hemoglobina ha descargado en un tejido en descanso. Y si quisiéramos descargar oxígeno por medio de la mioglobina en tejidos en ejercicio, ¿qué pasa? ¿No recibiríamos suficiente o no? No lo recibimos. Miren lo que está sucediendo acá, según los cálculos, ¿verdad? Que se hacen.
solo ha descargado el 7%. Imagínese usted que tuviera usted de transportadora de oxígeno a la mioglobina, descargándole solo un 7% en sus tejidos en ejercicio, que hace un 7% a diferencia de un 66%. Entonces vean la estructura de una proteína, cómo puede generar algo tan diferente. Las dos tienen grupos hemo. Las dos tienen la capacidad de unir oxígeno, pero tienen una diferencia en cuanto a número de cadenas polipeptídicas dentro de ellas, y eso hace una gran diferencia para su función. Por eso es que la mioglobina no es una buena transportadora, porque ella no puede andar descargando oxígeno, ella lo sujeta súper bien, ¿verdad? Otra cosa que les quiero aclarar es que todo esto que se está estudiando acá, que les estamos demostrando en los gráficos que hemos visto, se hace a nivel de representación de laboratorio cuando la hemoglobina está dentro de los eritrocitos, no está fuera de los eritrocitos, y eso es bien importante que lo entendamos, porque adentro de los eritrocitos hay una molécula que colabora con la hemoglobina, que la vamos a ver más adelante en esta clase, y ella lo que hace es que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Si la hemoglobina estuviera solita, no anduviera dentro del eritrocito, ustedes se fijarían que no fuera buena transportadora, porque ella tendría mayor afinidad por el oxígeno, no tanto como la mioglobina, pero si tuviera mayor afinidad, entonces fuera una transportadora menos eficiente. Pero ya vamos a ver a esta molécula que colabora, ¿verdad?, con la hemoglobina. Estamos hablando de la hemoglobina ahorita. Entonces, ¿verdad? Espero que hayamos entendido la idea de comparar estos dos gráficos, de ver cómo realmente la hemoglobina sí es una buena transportadora, a diferencia de la mioglobina, que al contrario es un buen almacén de oxígeno, ¿verdad? Bien, otra cosa que más o menos habíamos iniciado viendo, que ya la licenciada Kelly nos había ayudado, ¿verdad?, a iniciar el tema, es la unión del oxígeno al grupo hemo de estas proteínas, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en la hemoglobina a lo largo de la clase. Entonces, ¿se recuerdan que la licenciada en la clase anterior les había dicho que habían una quinta posición de coordinación y una sexta posición de coordinación, ¿verdad? La quinta posición de coordinación era una histidina, es esta histidina F8, una histidina proximal que está sujetando al grupo hemo, este verde, ¿sí? Perdón, este es el hierro, es el átomo de hierro, este verde, el grupo hemo es este, son los anillos pirrólicos, ¿verdad?, que están rodeando al grupo hemo. Entonces, vean ustedes que este gran átomo de hierro, que está representado en verde, está sujeto a la quinta posición de coordinación, ¿verdad? Este átomo de hierro, si ustedes se fijan, es bien grandote, ¿verdad? No cabe adentro del agujero que han dejado los anillos pirrólicos de la protoporfirina 9, ¿verdad? Es muy grande porque tiene una densidad electrónica que lo rodea demasiado grande. Entonces, por eso, por mucho que el átomo de hierro quiera entrar y quedar recto en el plano de la protoporfirina, no puede, ¿sí? Cuando él no está uniendo oxígeno. Pero ustedes ven acá que de repente, ¿verdad?, estamos suplementando el ambiente con oxígeno, llega el oxígeno que está representado por estas dos bolitas rosaditas aquí arriba, ¿verdad? Estas están representando oxígeno, aquí hay otro oxígeno, pero el oxígeno molecular llega acá y es capaz el grupo hemo con el átomo de hierro de unir ese oxígeno molecular. ¿Qué es lo que ha pasado? A diferencia de esto, miren acá lo que estaba representando el átomo de hierro, que está en verde, está más pequeño. ¿Por qué? Acordémonos nosotros que el oxígeno es sumamente electronegativo. Atrae, ¿verdad?, esas cargas negativas. Entonces, al unir el oxígeno molecular, al unirse con el hierro del hemo, él redujo el tamaño de esa densidad electrónica que tenía ese átomo de hierro y lo volvió más pequeño, haciendo que cupiera adentro del plano de la protoporfirina que contiene a ese grupo hemo. Entonces hoy vean ustedes que eso ha quedado
dentro del plano. ¿Se recuerdan que el licenciado Cali les había dicho que lo jalaba, verdad? Precisamente porque ahora cabe. Entonces esto hace unos cambios conformacionales al mover al átomo de hierro dentro del plano de la protoporfirina. Así que vean ustedes que la unión del oxígeno al hierro provoca la entrada del hierro al centro de la protoporfirina. Y eso hace, como se jala, ¿verdad? Hacia arriba, se mueve, se desplaza toda la alfa hélice donde está la histidina F8. Aquí, lógicamente, sigue la cadena, ¿verdad? Una de las cadenas de la hemoglobina, que es una alfa hélice. Se desplaza también junto con el átomo de hierro. Eso genera una ruptura de puentes salinos en la interfase, que lo vieron en la clase anterior. Ella les ha mostrado una imagen ahí, ¿verdad? De esa rotura de puentes salinos y una rotación que se crea, ¿verdad? Entre las interfaces de los dímeros que están formando la hemoglobina. Acuérdense ustedes que los dímeros son conformados de esta manera. Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Entonces, esos dos dímeros que estaban aquí rotan en un 15% entre ellos. La interfase entre esos dos dímeros se mueve y prácticamente toda la proteína sufre un cambio conformacional. Esto genera una estabilización de la conformación R de la hemoglobina. Ahora recuérdense que la hemoglobina tiene dos conformaciones, una T y una R. La R corresponde cuando la hemoglobina está oxigenada y se le llama el estado relajado, por eso R. Y está la otra conformación, que es la conformación T, cuando la hemoglobina está desoxigenada y es el estado tenso, ¿ok? No sé, creo que vi por aquí un mensaje, pero quizás no. Bueno. Entonces, esto facilita al final la entrada del oxígeno al hemo de otra subunidad. Cuando el oxígeno logra, estamos hablando de la hemoglobina, estamos hablando de 4 subunidades, de 4 grupos hemo, ¿verdad? Cuando un oxígeno molecular logra entrar a un grupo hemo, pasa todo esto que está aquí, que les he descrito. Entonces esto facilita el hecho de que las otras subunidades que todavía no tienen oxígeno empiecen a captar oxígeno entre ellas. Si no fuera más difícil, primero tiene que entrar un oxígeno para que las demás más fácilmente empiecen a captar el oxígeno. Y ahí hay un comportamiento cooperativo debido a esto que les estoy explicando. Entonces, vean que volvemos aquí al átomo del grupo al átomo de hierro. Y la licenciada Kelly en la clase pasada les dijo en qué estado oxidativo estaba este átomo de hierro, ¿sí? Entonces, le voy a preguntar a Angélica Cabrera, ¿cuál es el estado oxidativo del átomo de hierro para que pueda oxigenarse, para que pueda unir oxígeno? Esa parte no me recuerdo, Lick, lo siento. No se recuerda. Bueno, levantó la mano primero Chung. Es el +2, estaba +2. Muy bien, gracias. Es el estado ferroso, ¿verdad? Es decir, hierro 2 más o más 2, porque también acuérdense que está el estado férrico, que es +3, y ese no sirve para la hemoglobina específicamente. Hay otras proteínas que también contienen grupos hemos y que sí necesitan estar cambiando entre estado ferroso y estado férrico. Pero en la hemoglobina el estado férrico no puede unir oxígeno. Entonces la hemoglobina no puede, ¿verdad? No estaría cumpliendo su función. Para la hemoglobina el hierro tiene que estar en un estado ferroso. Entonces venimos, acuérdense que vamos a seguir hablando solo de la hemoglobina. Vamos a iniciar hablando también de que ella es una proteína alostérica. ¿Qué es esto de alostérico? Primero recordemos que la función de la hemoglobina es transportar, ¿verdad? Vamos desde los pulmones transportando a los tejidos ese oxígeno para que los tejidos trabajen generando ATP y otras cosas que necesitan con el oxígeno, ¿verdad? A nivel de la respiración celular, pero lo hagan precisamente con la mitocondria, con el requisito que tiene que haber oxígeno, no que se vayan por el lado de la glucólisis anaeróbica.
Entonces, vamos a ver que el alosterismo es la capacidad que tiene una proteína o otro tipo de molécula de responder a señales, ¿sí? De responder a señales. Señales que están fuera de ella, en el medio. Entonces llega por ahí otra cosa y la hace como despertar o la hace reaccionar a ese medio en el que ella se encuentra en ese momento. El medio de los pulmones para la hemoglobina, que está cargado de oxígeno, acordémonos que es una presión parcial de 100 milímetros de mercurio, es muy diferente ese medio a un medio, por ejemplo, en el tejido muscular, cuando ella llega a descargar el oxígeno ahí, porque en el tejido muscular ya no hay solo oxígeno, hay menos oxígeno y adherente. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces la hemoglobina es una proteína de transporte que responde a señales, lo cual es clave para que ella funcione correctamente. ¿Qué aspecto estructural de la hemoglobina explica que posea esta propiedad? Lo hemos estado hablando bastante, a diferencia de la mioglobina. ¿Cuál es la diferencia entre ellas que hace que la hemoglobina actúa de esta manera? Héctor Tejada. No me acuerdo, licenciada, si no ¿No se acuerda? Lo acabamos de estar hablando, ¿verdad? Vamos a ver, López Carroll. No, tampoco, no lo recuerdo. ¿No? Emily Grande. La verdad, no estoy segura. ¿Okay? A ver, Héctor, volvió a levantar la manita, le vamos a dar el chance. si no podrían ser las alfa hélices y las betas. Ajá, pero ¿cuántas son? Son 2 alfas y 2 betas. Ajá, entonces la hemoglobina tiene 4 subunidades, ¿verdad? 4 subunidades a diferencia de la mioglobina que solo tiene una subunidad. Así que ese aspecto estructural es lo que explica que la hemoglobina sea cooperativa, pero también que ella responda a señales alostéricas. Y vamos a ver entonces las señales alostéricas. La primera que vamos a estudiar es el hecho de que la hemoglobina puede unir, además de oxígeno en el grupo hemo, en otro sitio de la proteína, la hemoglobina puede unir iones hidrógeno, protones y dióxido de carbono. Bien interesante, fíjense, la hemoglobina a veces nos lo ponen como que, ay, ella solo transporta oxígeno y estuvo, ¿verdad? No, la hemoglobina es capaz de transportar otras cosas y de actuar como buffer. ¿Se acuerdan ustedes que en clase y en la discusión, por lo menos ya inició el grupo 1 con la primera discusión, hemos visto, ¿verdad? Que la hemoglobina puede ser el buffer, hemoglobinato, hemoglobina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de unir protones y dióxido de carbono. Entonces vean ustedes que la hemoglobina responde a esta unión cuando pasa, ¿verdad? Ella en sangre por los tejidos. ¿Sí? Cuando va a entregar ese oxígeno a los tejidos, al tejido muscular, al hígado, ¿verdad? Al tejido adiposo, ella pasa por ahí y se puede decir que se le pegan, ¿verdad? Otras cosas que están en el medio que son los protones y el dióxido de carbono. Y esto es muy relevante, ¿verdad? Esto es muy relevante por las siguientes razones. Primero, amortiguador, buffer de cambios de pH. Segundo, los protones y el dióxido de carbono son transportados por la hemoglobina hacia el lugar donde van a ser eliminados, es decir, van a regresar a los pulmones. ¿Sí? Y además se aumenta la capacidad de entrega de oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono y los protones, cuando se unen a la hemoglobina, hacen que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Entonces la hemoglobina empieza a soltar más oxígeno en ese tejido, lo cual es importante, ¿verdad? Lo que queremos es que la hemoglobina suelte ese oxígeno. Y estas señales alostéricas van a hacer eso. Van a aumentar la capacidad de entrega del oxígeno a los tejidos, ¿sí? Entonces, si lo vemos ya de manera
molecular, ¿verdad? Vamos a ver que la unión de los protones, vamos a hablar ahorita solo de los protones, esa unión se da en los aminoterminales de las cadenas alfa. Y se une también esos protones a las cadenas laterales de la histidina beta 146 y alfa 122. Esas son las posiciones de unión que van a tener los protones adentro de la proteína, de la hemoglobina. No se van a unir al grupo hemo. Se van a unir a los aminoácidos especificados por acá, ¿verdad? Que se encuentran dentro de esas subunidades de la hemoglobina. Cuando sucede esta unión, ¿verdad? Se dan formaciones de puentes salinos, lo cual estabiliza la forma tensa, es decir, que va a estabilizar la forma desoxigenada de la hemoglobina. El grupo hemo, por lo tanto, pierde afinidad por el oxígeno, ¿verdad? Y por lo tanto, hay mayor desprendimiento de oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Anteriormente. Si lo viéramos ya con gráfico, ¿sí? Vean ustedes que, se recuerdan que en los gráficos anteriores hablábamos que había, ¿verdad? Una liberación de, ¿cómo se llama? De oxígeno por parte de la hemoglobina, ¿verdad? En tejidos, en los tejidos, ya sea en descanso o ya sea en ejercicio. Entonces vemos que si nosotros tuviéramos un pH de 4, que es lo normal, ¿verdad? Es nuestro pH fisiológico, esta proteína, la hemoglobina, iría entregando, ¿verdad? Desprendería un 66% de oxígeno, estaría entregando un 66% de ese oxígeno a nivel de un tejido en ejercicio, sería en este caso porque estamos a 20 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces desprendería esta cantidad de oxígeno. Si solo hubiera el hecho de que la hemoglobina anda rondando, ¿verdad? Por ese lado de los tejidos en sangre, ¿verdad? Y no hubiera nada más que hiciera que ella perdiera todavía más afinidad por el oxígeno. Pero como eso no es el caso, nosotros en nuestros tejidos tenemos la producción de protones y la producción de dióxido de carbono. Entonces, como ella ha llegado a tejido, ese pH del tejido ha bajado debido a la producción de protones y de dióxido de carbono, y hay un pH de 7.2. Entonces, fíjense ustedes que la afinidad de la hemoglobina disminuye. De hecho, la curva se desplaza a la derecha, ¿verdad? Indicando que está disminuyendo la afinidad. Y ahora, ¿verdad? La hemoglobina no ha soltado un 66% de oxígeno, sino que ha soltado un 77% del oxígeno, porque ha perdido afinidad y ha aumentado la capacidad de entrega a los tejidos de ese oxígeno, gracias a las señales alostéricas, que en este caso son el cambio de pH, ¿verdad? Es decir, el aumento de iones hidrógeno en el medio, ¿sí? Prácticamente es la conclusión que podemos sacar de este gráfico. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono, que es otra señal alostérica? El dióxido de carbono también se une a la hemoglobina en otros sitios que no son el grupo hemo. Se une a los grupos aminoterminales de las cadenas polipeptídicas y se da la formación de carbamatos, porque el CO2 directamente se une al grupo amino, ¿verdad? Entonces, cuando se unen ellos, el grupo amino de un aminoácido, ¿verdad? Que está del aminoácido terminal, está ahí, y se le une el dióxido de carbono, se forma entonces una molécula que se llama, ¿verdad? Un residuo de molécula que se llama carbamato. Eso está ocurriendo cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina. Luego, ¿verdad? Se dan formación de puentes salinos adicionales en la interfase de los dímeros que hemos hablado que rotan, ¿verdad? Dentro de la hemoglobina. Y por lo tanto se estabiliza la forma T, es decir, la forma desoxioxigenada, para que la hemoglobina esté perdiendo, ¿verdad? El oxígeno. Por lo tanto, el grupo hemo tiene menor afinidad por el oxígeno y hay mayor desprendimiento de oxígeno, ¿verdad? Es la base molecular. Entonces, vean ustedes que vamos a comparar ahora dos curvas
Ya no estamos comparando la de pH fisiológico, sino que la que traíamos anteriormente, se recuerdan, ¿verdad? Que era la de pH 7.2, cuando había mayor concentración de hidrógenos en el medio, el pH había bajado a 7.2, sin dióxido de carbono. Habíamos dicho que el desprendimiento de oxígeno en el tejido era de 77%. ¿Qué pasa si ahora al medio le agregamos dióxido de carbono? Que es otra señal alostérica para la hemoglobina para que baje más la afinidad por el oxígeno. Vean ustedes que ahora con una concentración determinada, 40 torr en este caso de dióxido de carbono en el medio, tenemos que la hemoglobina está perdiendo el 88% del oxígeno que ella estaba acarreando. Por lo tanto, ese transporte se vuelve más eficiente, ¿verdad? Que es lo que normalmente ocurre en nuestros tejidos. Esto que yo les estoy hablando ahorita es un mecanismo, ¿verdad? Descubierto hace muchísimas décadas por científicos, ¿verdad? Reconocidos que hablan precisamente de este componente fisiológico de nuestro organismo sumamente importante. El hecho de que el oxígeno con la hemoglobina, ¿verdad? Que más bien que la hemoglobina esté transportando el oxígeno, ¿verdad? Hacia nuestros tejidos, y el hecho de cómo los señales alostéricas, los iones hidrógeno, protones y el dióxido de carbono van a estar haciendo que la hemoglobina responda a ello, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el oxígeno se libere en diferentes condiciones. Entonces, vamos a ver que al hecho de que cuando la hemoglobina une oxígeno a nivel pulmonar y de ahí sale en sangre hacia los tejidos, y en los tejidos, por los iones hidrógeno y por el dióxido de carbono, ella suelta ese oxígeno, a eso se le conoce como el efecto Bohr. Caso contrario, cuando la hemoglobina recoge a los iones hidrógenos en su estructura más el dióxido de carbono y viaja hacia los pulmones para eliminar a estos compuestos, ¿sí? Regresa a los pulmones, a eso se le llama el efecto Haldane. Entonces, a estos dos efectos fisiológicos que estamos hablando, ¿verdad? Se los voy a dejar ahorita introducidos para que ustedes los averigüen porque los van a tener que ver para la discusión número 2. Ustedes tienen ahí un objetivo de la discusión donde tienen que hablar de esto, pero por lo menos ya se los dejo, ¿verdad? Un poco con introducción. Bueno, entonces tenemos otra señal alostérica y es una molécula muy especializada, sumamente importante para la hemoglobina y es la molécula de la que hablamos anteriormente. ¿Se recuerdan cuando les dije que en los eritrocitos, los gráficos que se plotean, ¿verdad? Que hemos estado viendo, se hacen cuando se toman en los experimentos del laboratorio la hemoglobina contenida dentro de los eritrocitos, no la hemoglobina solita. Porque si la hemoglobina estuviera solita, no fuera un transportador tan eficiente como el que conocemos, ¿verdad? Entonces, esta molécula que ayuda a que la hemoglobina sea un transportador más eficiente es esta que se llama 2,3-bisfosfoglicerato. Y se las presento aquí. Una molécula relativamente pequeña, pero que tiene un montón de cargas negativas. Si ustedes se fijan que 1, 2, 3, 4 y 5 cargas negativas en la misma molécula. Es el 2,3-bisfosfoglicerato. Hoy vamos a ver otra característica, pero de la hemoglobina. La hemoglobina, hemos estado hablando de sus cadenas, tiene 4 cadenas. 2 alfas que son idénticas y 2 betas, perdón, las celestes son las betas idénticas y las alfas, las rosaditas idénticas. Pero la hemoglobina, precisamente, ¿verdad? Donde están uniéndose estas cadenas, al centro de esta molécula hay una cavidad, ¿sí? Esta cavidad que está acá, las cadenas literales de los aminoácidos posicionados en esta cavidad. Vean ustedes que aquí hay histidinas con cargas positivas, aquí hay otros aminoácidos con cargas positivas. Vean cuántas cargas positivas hay aquí. Y el bisfosfoglicerato es una molécula que se une en la cavidad central de la hemoglobina.
Así que le voy a preguntar a López Andrea Sofía, ¿por qué se coloca el bisfosfoglicerato aquí en la cavidad de la hemoglobina? Andrea Sofía, ¿se encuentra por ahí? ¿López? Sí, sí, aquí estoy. Ah, si quiere puede tener apagadita la cámara, Andrea. No hay problema. Gracias. Solo que leí cortado, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Estábamos hablando que por qué se une el bisfosfoglicerato aquí a esta cavidad central. No sé si puede ser para las señales alostéricas. Sí, es una señal alostérica, ¿verdad? Vamos a preguntar, Valeria, ¿estaba levantando la mano? ¿Morales? No será por sus cargas negativas. Así es, ¿verdad? Acuérdense que las cargas las iniciamos hablando de que esta molécula es muy negativa y el interior de esta cavidad es muy positivo. Cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Entonces el bisfosfoglicerato es atraído a esta cavidad central y se une a la cavidad central de la hemoglobina, haciendo que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Por lo tanto, aumenta la capacidad de entrega de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos. Entonces, esta base molecular del 2,3-bisfosfoglicerato, ¿verdad? Es el hecho de que se une a la cavidad central, se forman puentes salinos en la cavidad central, se estabiliza la forma T y eso baja la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, hay cambios en la curva de saturación, lógicamente, ¿verdad? De la hemoglobina, que hemos estado viendo, ¿verdad? La hemoglobina es no tan afín al oxígeno, pero vean si tuviéramos una hemoglobina solita, sin la participación del 2,3-bisfosfoglicerato, ¿verdad? Estaría desplazada hacia la izquierda, bastante cerca del eje de la Y. Pero si ella tuviera esta hemoglobina solita, sin 2,3-bisfosfoglicerato, se le pusiera en el medio dióxido de carbono, la curva se desplaza a la derecha, indicando que ha perdido afinidad por el oxígeno. Vean que si se le pone a la hemoglobina en el medio bisfosfoglicerato, todavía se desplaza más a la izquierda porque ha perdido más afinidad al oxígeno. Y si se le ponen todo lo que hemos estado hablando, el dióxido de carbono y el bisfosfoglicerato, ¿verdad? Vean que todavía se desplaza más esa curva, asemejándose a lo que normalmente está ocurriendo en sangre. Porque el 2,3-bisfosfoglicerato es una molécula que siempre la va a estar produciendo los eritrocitos, ¿sí? De hecho, se dice que la misma concentración de hemoglobina que lleva un eritrocito es la misma concentración del 2,3-bisfosfoglicerato. Sus cantidades son equivalentes, precisamente porque tienen que estar actuando en conjunto, ¿verdad? Al final, les voy a comentar que el 2,3-bisfosfoglicerato es una molécula que se obtiene como un producto bilateral, ¿verdad? Un producto que no participa dentro de la glucólisis, pero que se está formando como parte de los intermediarios de la ruta metabólica llamada glucólisis dentro de los eritrocitos. Eso sucede solo dentro de los eritrocitos. Les voy a dejar al final de la clase una imagen para que ustedes la puedan estudiar mejor y averigüen un poco más de ese mecanismo de síntesis del 2,3-bisfosfoglicerato. Bien, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con el funcionamiento normal de la hemoglobina. Entonces, vamos a ver los tipos de hemoglobina que son sintetizadas por los seres humanos a lo largo de sus etapas de vida, porque todos tenemos etapas de vida, desde que somos cigotos, ¿verdad? Que pasamos a un estado embrionario, después a un estado fetal, luego nacemos, estamos en una infancia, vivimos ya luego nuestra vida adulta, ¿verdad? Etcétera. Todos pasamos por etapas de vida. Entonces, así pasa con nuestras moléculas también en nuestro organismo. Ellas pueden ir cambiando a lo largo de nuestras etapas de vida, que es lo que sucede con la hemoglobina. Fíjense ustedes, este gráfico nos está indicando la producción de tipos de hemoglobina que tenemos, ya sea, ¿verdad? A la parte prenatal, antes de nacer, o postconcepcional, ¿verdad?
en semanas, o la parte, ¿verdad? Después de nacer, la parte postnatal. Entonces vean ustedes que todas estas letritas griegas que ustedes ven acá son cadenas polipeptídicas que van a formar hemoglobinas. Tenemos las cadenas epsilon por acá. Tenemos acá las cadenas alfa, que ya les hemos hablado, las cadenas beta, alfa, beta, nuestra hemoglobina normal, ¿verdad? Cadena gamma, las cadenas delta, ¿verdad? Todos estos tipos de cadenas. Creo que se me está apagando esta computadora, permítanme. Todas estas cadenas, ¿verdad? Así, depende de la edad, de la etapa de vida, así van a estar siendo sintetizadas. Si ustedes se fijan, la única que se mantiene constante casi desde las primeras semanas de nuestra vida, después de la concepción, son las cadenas alfa. Vean ustedes que en este gráfico, ¿verdad? Se sube aquí la producción de estas cadenas y se mantiene estable a lo largo de la vida. Y luego, esta parte postnatal, luego que nacemos, vemos que la otra que predomina en esta parte postnatal es las cadenas beta. Por eso es que eso es lo que hemos estado estudiando nosotros. Una hemoglobina con cadenas alfa y con cadenas beta. Pero hay otras cadenas que han estado participando. De hecho, esta en azul oscuro, que son las cadenas gamma, fíjense ustedes que fueron más importantes que la beta durante la parte prenatal, durante la parte fetal prácticamente, ¿verdad? Vean que en un feto, ¿sí? La hemoglobina está conformada por cadenas alfa y por cadenas gamma, no por cadenas beta. Entonces eso es bien importante porque la estructura de las cadenas gamma es un poco diferente a la estructura de las cadenas beta, ¿sí? Así que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Las conformaciones, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿verdad? Las cadenas alfa y gamma son la hemoglobina fetal. Y luego tenemos para ya una vida adulta, que es desde que nacemos, ¿verdad? En adelante, las cadenas mayoritarias en el adulto, que es la hemoglobina A, son las cadenas alfa con las cadenas beta. La hemoglobina conformada de esa manera, y hay unas minoritarias en el adulto, ¿verdad? Que es la A2, donde hay cadenas delta participando, pero no es lo más estudiado porque son cantidades mínimas. Entonces, el hecho de que el feto, ¿verdad?, disponga dentro de su hemoglobina de cadena gamma, va a tener una base molecular importante, ¿sí? Y es con respecto a la oxigenación de la sangre del feto cuando está dentro de su madre, lógicamente. Vean ustedes que estas cadenas gamma de la hemoglobina fetal tienen serina, un aminoácido serina o residuo aminoácido serina, en vez de un residuo de histidina en las posiciones 143 de sus cadenas. Eso va a generar un gran cambio. Por este cambio, el BPG no se une tan fuertemente a la hemoglobina fetal. Acuérdense que estábamos viendo que el BPG disminuía la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? El hecho de que este BPG no se una a la hemoglobina fetal está haciendo que entonces la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno, o sea que no va a desprender, no se va a despegar del oxígeno tan fácilmente, ¿verdad? Por lo tanto, la forma T es menos estable, la forma desoxigenada es menos estable porque la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno. La hemoglobina fetal tiene ligeramente más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta, y por lo tanto la sangre de la mamá, que tiene hemoglobina adulta, cuando llega al torrente del feto, ¿verdad? El feto va a atrapar esa hemoglobina muy fuertemente más que la hemoglobina adulta de la mamá en la sangre. Por lo tanto, el oxígeno pasa de la sangre materna a la del feto a nivel de la placenta. Vean que todo tiene, ¿verdad?, esa razón. Entonces, si nosotros nos fijamos, el hecho de que haya este cambio, ¿verdad? Tenemos acá una hemoglobina adulta y una hemoglobina fetal, y nos vamos a fijar en las posiciones cambiadas, histidina 143 y serina 143. La histidina tiene cargas positivas y la serina no tiene carga, ¿sí? Entonces, la cavidad central de la hemoglobina perdió cargas positivas.
Por lo tanto, el BPG no se puede unir tan fuertemente a la cavidad central de la hemoglobina fetal, porque ha perdido cargas positivas. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver en este gráfico, ha perdido entonces afinidad por el BPG y ha aumentado la afinidad por el oxígeno. Por eso es que la curva de unión al oxígeno de la hemoglobina fetal está más desplazada a la izquierda porque tiene más afinidad por el oxígeno. Bien, en 2 minutitos, ¿verdad? Que nos van quedando, vamos a ver esto de los trastornos relacionados al transporte anormal del oxígeno, ya son las últimas diapositivas. Vean ustedes que uno de los trastornos relacionados al transporte anormal de oxígeno, pues lógicamente tienen que estar relacionados a la hemoglobina, ¿verdad? Y vamos a denominar a una hemoglobina anormal como hemoglobina S. Este es un tipo de hemoglobina normal, no es que sea el único que existe, ¿ok? La hemoglobina S, una proteína deficiente causada por un trastorno hereditario. Hay un trastorno genético, ¿verdad? Hereditario como causa, ¿verdad? De este problema. Y la hemoglobina S tiene la característica, acuérdense que no es una hemoglobina A normal, es una hemoglobina S anormal. Y es anormal porque un residuo, fíjense, de toda la hemoglobina, un residuo aminoácido cambió. Tenía que haber sido ácido glutámico o glutamato en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina y resulta que no es ese residuo, sino que es una valina la que se puso en ese lugar. ¿Por qué causa tanto problema esto? Porque el ácido glutámico es un aminoácido polar con carga negativa y ha cambiado por un aminoácido no polar completamente hidrofóbico, que es la valina. Entonces eso ha causado químicamente un cambio demasiado grande dentro de la estructura de la hemoglobina. Ha habido una sustitución de aminoácidos que ha causado que la hemoglobina ahora sea una hemoglobina S. Y la hemoglobina S, si se fijan ustedes aquí en este esquema, cuando está oxigenada y desoxigenada, ¿verdad? Vean ustedes que en la estructura, la oxigenada hemoglobina S tiene como una cuestión que sobresale que está representando un parche hidrofóbico debido al aminoácido hidrofóbico que se ha puesto en esta posición y eso hace que ese parche hidrofóbico se pegue, literalmente se pega con otras hemoglobinas. Al unirse, al pasar cerca de otras hemoglobinas, ellas se van adhiriendo unas con otras y empiezan a formar filamentos gruesos de hemoglobina dentro de la sangre, cosa que no tendría que estar ocurriendo. Entonces, esa adhesión entre desoxihemoglobinas S, ¿verdad? Vean ustedes que va a dar esa formación de filamentos y eso ocasiona dentro del eritrocito, porque acuérdense que la hemoglobina está dentro del eritrocito, que el eritrocito se deforme y que tenga una forma de hoz. Las hoz o las hoces son estas herramientas del campo, ¿verdad? Vean la forma que tiene. Si usted mira un paciente, la muestra de sangre de un paciente, los eritrocitos de él, vean cómo se observan dentro a la luz del microscopio. Vean la forma de hoz que estos eritrocitos han adquirido. Esta hemoglobina S, ¿verdad? Dependiendo de que si es un trastorno dominante, ¿verdad? O el individuo resulta heterocigoto u homocigoto para este trastorno, va a tener una anemia falciforme, porque falciforme viene de esta herramienta, ¿verdad? Forma de falco o de hoz, ¿sí? O puede ser que nada más tenga un carácter de anemia falciforme, pero no lo esté representando correctamente. Eso ya lo vamos a ver. De todas maneras, ustedes lo van a estudiar en genética. Entonces, el hecho de que una persona tenga células falciformes de esta manera, ¿verdad? Eso va a causar dentro de la persona hemólisis, obstrucción de los capilares, que lleva a debilitamiento, mareos, aumento de pulsaciones, daño de órganos, daño de articulaciones y finalmente, dependiendo de la seriedad del caso, la muerte a una persona joven, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Sin tratamiento correcto pueden llegar a vivir hasta los 15 y 18 años.
Entonces, dependiendo de que si esa persona es homocigota, es decir, que ha adquirido las dos copias, tanto de la madre como del padre, ¿verdad? De esta hemoglobina S, van a presentar la anemia de la célula falciforme o anemia drepanocítica, o si solo han adquirido una copia de uno de los padres, que es una característica heterocigota, ¿verdad? Van a presentar un carácter de la célula falciforme. No van a presentar usualmente síntomas, tal vez uno leve, normalmente asintomáticos, pero pueden tener crisis durante ejercicios muy vigorosos y eso los va a volver resistentes a la infección por Plasmodium falciparum, que es la malaria, ¿verdad? La enfermedad de la malaria, este es el parásito que causa malaria. Entonces, por eso se dice que evolutivamente las personas africanas del este, las de África del Este, siguen teniendo evolutivamente esta característica, ¿verdad? Dentro de sus descendencias, porque al final las personas que solo han heredado una copia son resistentes a la enfermedad de la malaria. Bien, me voy a quedar por acá. Lo único que me faltó fue esta diapositiva, pero igual me voy a tardar hasta las 11 si se la sigo explicando. Nada más es hablar de la hemoglobina glicada, que es el término correcto, no glicosilada. Glicada en los diabéticos, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí un poquito, igual pueden averiguar un poquito más y me pueden ir preguntando, ¿verdad? Más adelante. Bien, les dejo aquí un par de estudios, ¿verdad? Averiguar sobre esta pregunta que les he hecho acá, estudiar un documento de apoyo que les voy a poner y averiguar sobre la formación del 2,3-bisfosfoglicerato también, ¿verdad? Para que puedan terminar de estudiar este tema. Si tendrán alguna pregunta, con gusto se las respondo ahorita y si no, quedamos hasta el lunes, que tenemos clase nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Lick. Bueno. Gracias. Feliz día. Feliz fin de semana. Adiós. Lick, yo tengo una pregunta. Diga, Angélica. Fíjese de que, bueno, yo creo que usted lo explicó, pero a mí se me trabó toda la compu, y es sobre el experimento. La única parte que tenemos que hacer y entregar en Google Drive es la que dice investigación, la que dice plan de, no me acuerdo, plan de trabajo, creo que era, y eran 2. ¿Esa la hacemos durante la actividad o cómo? Igual que en biología molecular, que se recuerdan que ustedes los experimentos tenían para describir conclusiones o los resultados que hubieran visto del experimento. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, después de que termine el experimento, ustedes se ponen a llenar esa parte, ¿verdad? Y cuando la hayan terminado, que usualmente